Buenos días, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, al igual que su familia. También, por favor, sigan todas las recomendaciones dadas por nuestro gobierno, ya que eso va a contribuir muchísimo a esta pandemia que estamos en estos momentos. Bien, ahora sí, continuando con nuestro sílabo, pues el tema de hoy viene a ser los viajes de los españoles. Nosotros, en clases anteriores, ya hemos visto la expansión europea, cuáles son sus factores, la era del descubrimiento, cuáles fueron las búsquedas de las nuevas rutas, los principales adelantos, y luego de ello vimos también los viajes de los portugueses, los antecedentes, cómo fue Portugal y su escuela náutica, la navegación, las etapas de exploración y todo eso. Y con todo ello, vamos a continuar con nuestro tema. Y como les mencioné, pues el tema de hoy viene a ser los viajes de los españoles. Y para ello se habla de un personaje muy famoso en América Latina, claro está, porque se habla del descubridor. ¿Y quién es el personaje acá más famoso dentro de los viajes a los españoles? Es Cristóbal Colón, ¿correcto? ¿Y quién es Cristóbal Colón? Pues Cristóbal Colón nace en Génova el 31 de octubre de 1451 y fallece en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Bien, y también otro dato curioso de Cristóbal Colón es que Cristóbal Colón se dice que a partir de los 9 años él empieza a acompañar a otros navegantes en las rutas, él va conociendo rutas desde muy pequeñito y es por eso que es un gran navegante, ¿correcto? También se dice que probablemente Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a las costas continentales de acá de América. Existen documentos y pruebas arqueológicas de que los vikingos desde mucho más antes ya habían llegado a Norteamérica siglos antes. Sin embargo, este navegante del siglo XV, de 1492, ha pasado a la historia por descubrir América y transformar el mundo. Cristóbal Colón nació en Génova, como ya les mencioné, en 1451, hijo de un comerciante básicamente. Él desde muy pequeñito tuvo espíritu aventurero y se hizo navegante por recorrer el mundo desde muy pequeño. Cuando el Imperio Romano de Oriente cayó en 1453, el Imperio Otomano se hizo con el control del comercio de las Indias, el tema que habíamos visto en la clase pasada, que era el hombre con el que se había conocido el continente asiático en aquella época. España, Portugal y otros reinos europeos se vieron obligados a encontrar otro camino para llegar hasta allí. Los portugueses encontraron una vía alternativa bordeando la costa africana hacia el sur. Por ejemplo, ¿no? Vasco de Gama llegó al Océano Índico por el Cabo de Buena Esperanza en 1498. Así fue como Colón empieza a imaginar su propia ruta comercial, llegar a las Indias por el este cruzando el Océano Atlántico. Su objetivo de Cristóbal Colón era poder llegar a las Indias. Y cómo él se estaba imaginando, ¿no? Él empezó como diciendo, así fue como en Colón empieza a imaginar su propia ruta comercial, llegar a las Indias por el este, cruzando el Océano Atlántico. Él creía que iba a hacer, porque él imaginaba que quería hacer eso. Ahora, vamos a ver una visión real de todo esto, cómo es que pasó, ¿no? Un punto de vista. Siguiendo la tradición comercial de su padre, Colón viajó por diferentes países, aprendió lenguas clásicas, lo que le permitió leer tratados antiguos en griego y en latín. Era muy sabio y además de todo ello, de que dominaba lenguas, podía leer tratados en latín y en griego,
Adicional a eso, él también estudió lo que es geografía. Bien. Colón pensaba que si la Tierra era esférica, podría llegar hasta Asia navegando hacia el este. Con lo que él no contaba era que sus cálculos eran incorrectos. La Tierra era mucho más grande de lo que él había previsto y había todo un nuevo continente de por medio. Además, el viaje de las Indias por el este era una aventura muy cara y arriesgada. El rey Juan II de Portugal pues rechazó el proyecto porque él consideraba poco viable. O sea, el rey pensaba que, o sea, lo que él estaba imaginando era totalmente imposible, por decirlo así. Aparte que se iba a gastar muchísimo dinero, pérdida de tiempo y todo eso, dijo que no, prácticamente, ¿no? En un principio, los reyes católicos también se negaron. Como le dije, no, el rey Juan II se negó y también en un principio los reyes católicos también. Pero finalmente la reina Isabel la Católica accedió a la propuesta. Después de años de guerra contra los musulmanes, la corona española pues necesitaba una fuente de ingresos y tener su propia ruta comercial a las Indias, y esta era la oportunidad de Cristóbal Colón. Entonces, el 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Huelva con 3 navíos, como ya lo son muy conocidos, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. 2 meses después de todo esto, de que había partido, llegaría a las islas de Guanahani, ahora que son las islas de las Bahamas, convencido él que había llegado a Asia. Él pensó que al llegar a las islas actuales que se denomina como las Bahamas, él pensó y creyó haber llegado a lo que es la India actualmente, ¿no? Eso fue una visión real en cuanto al viaje que él realizó, ¿no? Él creyó que en un primer momento pues, se le había llegado a lo que eran las Indias, pero estaba totalmente equivocado y lo vamos a ir descubriendo durante la clase. Bien, ahora vamos a continuar con la capitulación de Santa Fe. Miss, ¿y por qué la capitulación de Santa Fe? Porque la capitulación de Santa Fe es un documento muy importante por el cual Colón obtiene muchos beneficios y muchos derechos para poder ir creciendo e ir descubriendo mucho más lugares. Y lo vamos a ver a continuación. Como dice, el 17 de abril de 1492 se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, llamadas así porque fueron firmadas en la localidad de Santa Fe. En la imagen pueden ver, de Granada. El cuartel general cristiano durante el asedio de los reyes católicos contra el último vestigio del poder musulmán en la península. Las capitulaciones eran un contrato firmado entre los monarcas y particulares para la realización de distintas operaciones o acciones, pero dicho contrato no tenía un carácter bilateral, sino que era más bien una concesión y una merced de uno para el otro. Es decir, un permiso real que le proporcionaba al particular exclusividad en la misión encomendada, es decir, a Cristóbal Colón. Concretamente, en este documento que nos ocupa se recogían los acuerdos alcanzados entre los reyes católicos y Cristóbal Colón sobre la expedición para encontrar una ruta que llevase a las Indias, la de Asia, ¿no? A través del Océano Atlántico, es decir, navegando hacia el oeste. Las pretensiones de Cristóbal Colón eran grandes, razón por la cual fue rechazado en numerosas ocasiones, como ya lo dijimos hace un momento, por los distintos reyes de la época. Igualmente los reyes católicos lo rechazaron. Pero por la insistencia de los navegantes y el hecho de que las circunstancias del momento cambiaron, permitió llegar a un acuerdo. Y en las capitulaciones de Santa Fe se le otorgaron a Cristóbal Colón lo siguiente. ¿Qué se le otorgaba en esta capitulación de Santa Fe? El título vitalicio y hereditario del almirante de la mar oceánica, el título de virrey y gobernador de las tierras que él descubriera. Es decir, si él llegaba a un lugar
que no había sido descubierto antes, pues él iba a ser virrey y gobernador de cualquier tierra que él vaya a descubrir en su camino, en su travesía. ¿Qué más se le otorgó a la capitulación de Santa Fe? El derecho a percibir la 10ª parte de todas las riquezas y mercancías obtenidas en la empresa. Es decir, cuando hablamos de empresa, hablamos del lugar donde él vaya a conquistar o donde él vaya a descubrir. Todo lo que él vaya a descubrir en su paso, pues él iba a quedarse con la 10ª parte de toda la riqueza y mercancías que había ahí. Otro, la autoridad para intervenir y decidir sobre los problemas que se originasen en cuestiones de riquezas. Es decir, él podía ser autoridad para dar opiniones, intervenir en todo lo relacionado a las riquezas. Y finalmente también se le da el derecho a contribuir sin preguntar a nadie con la 8ª parte de los gastos de cualquier expedición, a cambio de recibir luego una parte similar de los beneficios obtenidos. Es decir, él podría contribuir y luego también recibir esos beneficios a cambio. Bien, todos estos beneficios o todos esos poderes, por llamarlo así, se le otorgó, se le hizo firmar a Cristóbal Colón si es que él descubría tierras, si es que él encontraba riquezas durante su travesía. ¿Correcto? Y bien, entonces, para seguir con este tema, vamos a hablar de los viajes de Colón. Y Colón tuvo 4 viajes muy importantes, en los cuales él va a ir descubriendo. En uno de ellos, en el primer viaje, es donde descubre América. Bien. Su primer viaje de Colón. Esto comienza tras la firma de dichas capitulaciones. Hablamos de la capitulación de Santa Fe. Se le otorgó la organización del primer viaje, que partía del puerto ovetense de Palos de la Frontera. Reunió no sin problemas 2 carabelas y un nao. Ya habíamos hablado de las carabelas y de los naos también en clases pasadas. Las naos, recuerden que era algo mucho más grande que una carabela, mucho más fuerte, podría llevar mucha carga pesada y mucho más tripulantes. Y alrededor de 90 tripulantes, ¿correcto? Llevó 2 carabelas, una nao y 90 tripulantes para el primer viaje. Casi todos los marineros eran libres y voluntarios. No había en todos esos 90 tripulantes no había delincuentes. Solo el caso de un reo por una pelea que tuvo entre amigos, que intentaron, él, al meterlo a la cárcel, pues él intentó fugarse. Y es por ello que lo condenan de alguna u otra manera a que viaje con Cristóbal Colón. La intervención del armado y del marinero Martín Alonso Pinzón fue primordial para el éxito de la organización, ya que la mayoría de los marineros no creían en Cristóbal Colón y no tenían ninguna gana de acompañarle en un viaje que calificaban de suicida. Es decir, estos 90 tripulantes, como lo mencioné, ¿no? Eran personas no obligadas, sino que realmente eran libres y voluntarios, pero no creían en lo que decía Cristóbal Colón, o sea, no tenían la misma fe o la misma esperanza de poder conquistar tierras, de poder conocer más y así poder llegar a la India. No tenían eso, no tenían como que esa unión. ¿Y quién acá fue partícipe de todo eso para que pueda unir a los 90 tripulantes, para que pueda consensar? Fue Martín Alonso Pinzón, ¿correcto? Y ahí donde empieza a cambiar la mentalidad de muchos de esos tripulantes y unirse a este mismo pensamiento que creía Cristóbal Colón. Bien, como lo mencioné, el primer viaje de Cristóbal Colón partió de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492 y en una semana llegaron a las islas de La Gómera en las Islas Canarias, donde realizaron algunas reparaciones y los últimos ajustes o reajustes de este viaje. Allí empezaba lo difícil y no fue hasta el 6 de septiembre en que levantaron anclas. Tuvieron una travesía bastante tranquila, sin grandes problemas, sin noticias, hasta que el 25 de septiembre a Martín Alonso Pinzón le pareció ver tierra, pero no fueron más que unas nubes bajas. Ya el 7 de octubre
abandonaron el paralelo 24 que había seguido y les habría llevado hasta la península de Florida y tomaron rumbo al suroeste en dirección a las islas de las Bahamas. Allí fue cuando el 11 de octubre dijo Cristóbal Colón, ¿no? Dijo ver una lucecita y cuando amaneció fue Rodrigo de Triana el que dio el aviso de tierra. Era la primera vez documentada que un europeo veía tierras americanas. Se había producido el descubrimiento de América. Es decir, ellos partieron en agosto, el 3 de agosto, casi más de 2 meses, del 3 de agosto al 3 de septiembre y al 3 de octubre. Son 2 meses, aproximadamente 2 meses y 2 días duró este primer viaje. Y es ahí donde dicen, ¿no? Rodrigo de Triana cuando amaneció fue el que dio a voz, avisó, ¿no? Que habían visto tierra. Y es ahí donde por primera vez los europeos habían visto tierras americanas. Es ahí donde se produce el descubrimiento de América. Y eso se realiza en el primer viaje de Colón. Y ahora vamos a ver el segundo viaje. Bien, el segundo viaje comienza, ¿no? Una vez que en España Cristóbal Colón fue llamado por los reyes católicos a explicarle en Barcelona los motivos o todo lo de la experiencia de la expedición y los éxitos cosechados, Colón se presentó ante los mismos con varios indios titanos, unos pagados, otros con un poco oro, con perlas, artesanía indígena y promesas y muchas promesas de riquezas y nuevos descubrimientos. Pues es ahí donde se empieza a organizar y preparar el segundo viaje de Cristóbal Colón para así poder seguir colonizando nuevos territorios y seguir descubriendo nuevos territorios. Ahí sí ya ni un rey, nadie se lo opuso. Bien, y es más, aquí recibe mucho más apoyo. Entonces, rápidamente se organizó una auténtica flota de colonización, compuesta ya no de 2 navíos ni nada, sino de 17 naves y 1.500 personas de todo tipo de profesiones. En el primer viaje se fueron con 90. Ahora en el segundo viaje se están yendo con 1.500 personas de todo tipo de profesiones. En las mentiras de Colón sobre las riquezas supuestamente encontradas y las posibilidades de muchas más surtieron su efecto y una avalancha de candidatos se presentó para inscribirse en la expedición. Y es así cuando el 25 de septiembre logran partir de 1493 de la ciudad de Cádiz rumbo a las Islas Canarias, a donde arribaron el 5 de octubre. Esta vez la parada fue breve y el 7 de agosto partieron de La Gomera y tras la tranquila y pacífica travesía llegaron el 2 de noviembre a las Islas Dominicana en las pequeñas Antillas. Desde allí navegaron por el resto de las islas, pasaron por el norte de la actual ciudad de Puerto Rico y el 22 de noviembre llegaron a la península de Samama en la isla española. Había prisa por llegar a la Fuerte Navidad, en la que había dejado a los 40 marineros castellanos por un naufragio de la nao de Santa María. No solo por saber de ellos, sino también por conocer más sus avances de exploraciones, sus avances de descubrimientos. Es donde apresuran, ¿correcto? Todo esto se da en el segundo viaje. Como pueden ver en la imagen, ahí está el puerto de Cádiz, cómo es que fueron en su travesía, cómo es que llegaron a Dominicana y cómo es que llegaron a Samaná, ¿correcto? Ahora bien, después de ver su segundo viaje, vamos a visualizar nuestro, ¿cómo se dice, no? El tercer viaje de Cristóbal Colón. El tercer viaje de Cristóbal Colón partieron el 30 de mayo de 1498 de Sanlúcar de Barrameda, que está también ubicada en Cádiz,
con 6 naves y 226 tripulantes. Como siempre, navegaron hasta las Islas Canarias, donde la expedición se dividió en dos. 3 carabelas partieron directamente hacia las islas españolas con víveres y pertrechos para sus apurados colonos, y las otras 3, en la que viajaba Colón, continuaron hacia el sur de las islas de Cabo Verde, para desde allí viajar en línea recta cruzando el océano bajo la línea de Ecuador, porque según un científico, en las zonas donde los rayos del sol caen en particular, hay muchas más riquezas naturales. Es donde se realiza el tercer viaje de Cristóbal Colón, como lo pueden visualizar acá también, ¿no? Sanlúcar hasta Santo Domingo y las islas de Trinidad, nuevamente hacia América. Y por último, y no menos importante, está el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Esto se da a todo Centroamérica. El cuarto viaje de Cristóbal Colón partió de Cádiz el 9 de mayo de 1502 hacia las Islas Canarias, y el 15 de junio llegaron a las pequeñas Antillas y allí fueron a Santo Domingo, donde el gobernador Fray Nicolás de Obando, por orden de los reyes católicos, prohibió desembarcar al almirante para evitar alborotos y tuvieran que continuar hacia Jamaica y Cuba, bajando luego hacia Honduras, en donde el 1 de agosto por primera vez un contacto europeo y los mayas. Hubo un contacto europeo con los mayas. Bien, estos son los cuatro viajes que realiza Cristóbal Colón durante todo el descubrimiento de América. Recordando que Cristóbal Colón no quería descubrir América. Él quería buscar nuevas rutas comerciales para la India, pero al momento de su travesía es donde logra llegar a América y descubrir América. Bien, jóvenes, espero que esta clase haya sido de su agrado. Recordando que a partir de ello vamos a ver todo lo que sucedió tras la llegada de los españoles acá al Perú. ¿Qué es lo que trajo la llegada de los españoles acá a nuestro Perú? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con la invasión al Tahuantinsuyo de los españoles. Bien. No olvides, por favor, dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que sigas visualizando nuevos videos. Muy bien, jóvenes, no olvides también el hashtag Yo me quedo en casa. Nos estamos encontrando por este medio la próxima clase.